Bienvenidos a este encuentro de saberes digitales. Una vez más, tratando de indagar todas las opciones que nos da esta tecnología. Así que hoy nos une un tema interesante, sobre todo en el ámbito educativo, específicamente en lo que se refiere al tema de la investigación. Obviamente, la implementación de la inteligencia artificial ha generado muchas críticas constructivas en pro y en contra, ¿no? Pero bueno, hay que buscarle, digamos, el sentido a esta implementación en estos ámbitos, en estos ambientes, ¿no? Y, por supuesto, la investigación es, digamos, un área donde necesitamos implementar herramientas que tradicionalmente hemos venido incorporando en ese proceso. Y, por supuesto, la inteligencia artificial no deja de estar en esta área. Y hoy, pues, quiero compartir con ustedes un saber, construir un saber con ustedes sobre algunos aspectos que yo he considerado importantes para implementar esta tecnología en la investigación. Fíjense, a veces nosotros hemos buscado, indagado históricamente en las bibliotecas sobre algún libro o referencia sobre un tema que nos atañe, ¿no? Y es por eso que nos hemos visto la necesidad de formular ciertas preguntas en esos ambientes. Pero bueno, con la aparición de la tecnología pudimos lograr, por decirlo así, implementar fórmulas de conseguir acciones mucho más rápidas y contundentes, ¿no? Ahora bien, con esta implementación tecnológica, viene ahora una fórmula distinta de cómo se hacía anteriormente con Google. Porque aquí hay que construir una forma estructural de cómo pedirle a la inteligencia que nos genere un conocimiento sobre el hecho que investigamos. Es por eso que traigo en este momento para, digamos, compartir con ustedes un tema interesante, pues, sobre todo conocer el poder del PROMPT. ¿Qué tan fortalecido está, digamos, esta acción para poderlo trabajar con la inteligencia artificial y con nuestra investigación? Muchas universidades últimamente han implementado esta tecnología y han visto que han evolucionado en resultados, sobre todo en la usabilidad. Por ejemplo, tenemos una estadística que me llamó poderosamente la atención, que donde vi que un 92% de los estudiantes en Gran Bretaña, en una universidad, están implementando el uso de la inteligencia artificial en sus clases para generar conocimiento. Y LinkedIn está, digamos, mostrando en sus estadísticas el aumento de trabajo con la ingeniería de prompt. O sea, la forma de hacer petición ya es literalmente una tendencia laboral. Y obviamente cada día se está observando la evolución de esta tendencia tecnológica y han generado pues un crecimiento financiero bastante atractivo. Ahora bien, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Cómo pedirle a la inteligencia que nos dé resultados efectivos en lo que investigamos? No es igual que pedirle algo sencillo, como se lo pedíamos a Google, ¿verdad? Y que buscábamos 1000 páginas para poder conseguir lo que queríamos, esa fuente que nos interesa. En cambio, acá hay que construir, como lo dije al principio, una estructura de prompt mucho más efectiva, más completa, que nos permita dar un razonamiento lógico de la información que se presenta. Ahora, para nadie es un secreto que la UNESCO, ¿verdad? Digamos, decretó unos parámetros de recomendación para las instituciones educativas de cómo implementar estas tendencias. Y para ello le estableció a la inteligencia un rol dentro del ambiente educativo. Hay roles, por ejemplo, de motor de posibilidades, de oponente socrático, de codiseñador, de tutor personal, de motivador. Todos estos roles están perfectamente implementados en la inteligencia artificial y obviamente va a depender del contexto que se quiera desarrollar. Y la UNESCO siguió pues generando, digamos,
digamos, orientaciones. Está una guía para el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación y en la investigación. Esta guía establece toda la serie de roles específicos de cómo hacerle petición a la inteligencia en función a un contexto de investigación. Así que hay, digamos, orientaciones universales. Hay orientaciones que nos permiten, digamos, aprovechar esto de una manera efectiva. Así que no estamos descubriendo la varita mágica, ¿verdad? O sea, ya hay, en estos países están estableciéndose el uso adecuado, ¿no? Ahora, fíjese, yo he tenido la experiencia de implementar algunos roles, sobre todo el rol codiseñador. Son aproximadamente 14 roles los que estableció la UNESCO como orientadores para implementar esta tendencia. Pero yo consideré que estos 3 roles son específicamente, están concentrados en lo que es la investigación, ¿verdad? Por ejemplo, un codiseñador te permite generar una estructura metodológica, un diseño metodológico para desarrollar una investigación. Inclusive un framework, hay varios frameworks, les voy a mostrar uno más adelante, que se adapta a cómo construir esas peticiones. También creo que el rol de tutor personal, ese tutor personal que tú físicamente generalmente lo ameritas, pues hay una forma de cómo hacer repetición a la inteligencia para que sea tu tutor personal en el acompañamiento, inclusive 24/7 de tu investigación. Y está el rol evaluador dinámico, donde, por supuesto, tú necesitas una mejora en tu contexto, en tu redacción, en tu composición, una retroalimentación, inclusive en función a los resultados que va obteniendo tu investigación. Ahora bien, la UNESCO dice que estas inteligencias tienen que tener un sentido humano, es decir, que todos podamos implementarla, utilizarla, que haya equidad, y en función a eso, pues, se considera que las instituciones actualmente, pues, están viendo esta inteligencia artificial como una infraestructura crítica que acompaña, pues, el quehacer educativo de una manera más distinta, para mí, más disruptiva, por decirlo así, ¿no? Ahora, fíjense, en mi caso específico, yo he venido implementando esto en otras ocasiones con mis estudiantes del doctorado, donde pude utilizar el rol codiseñador, no tanto para, digamos, estructurar, mejor dicho, lo utilicé básicamente para estructurar una investigación que iba a ser en conjunto. O sea, cada participante de esta asignatura tenía que desarrollar una investigación. Entonces me vi en la obligación de utilizar el rol codiseñador. En el caso específico, tuve que tomar en cuenta el contenido de la asignatura, que es un seminario. Luego utilicé la estructura del cronograma de actividades y luego solicité a los participantes, a cada uno, su brochure de investigación y su perfil personal, su currículum. Y allí desarrollé, pues, un prompt para establecer un plan de actividades personalizado. De esa forma, construí una estructura de investigación para cada uno de ellos para que fuera indagando el producto que queríamos, ¿no? De hecho, se logró generar algunos formatos en podcast y en video que pudieron, pues, digamos, ser resultado de una indagación que ellos hicieron, inclusive utilizando la inteligencia de una manera adecuada. Quiere decir entonces que esos roles realmente funcionaron, porque nos quedó tiempo hasta para un café. Ahora, en el proceso de investigación como tal, la UNESCO considera estas recomendaciones específicas para lograr ese propósito. Por ejemplo, en el ámbito de la redacción, se establece que allí se puede mejorar la calidad de la escritura del trabajo, ¿verdad? Se puede determinar a través de un prompt que se evalúe, por ejemplo, aplicando normas APA de la A7, no sé cuál esté ya al día, se implementa para darle una forma a las citas, una fórmula a la fuente, a la referencia, inclusive traducir ciertas escrituras de fuentes que están en otros idiomas. En cuanto al diseño de la investigación, ahí le doy, por ejemplo, algunas peticiones que se pueden hacer
que yo consideré, se las pedí a la inteligencia que me las recomendara, algunos PROM. Por ejemplo, dice, sugiere 3 temas actuales de TIP para tesis doctoral. Eso puede ser una forma de implementar el diseño de una investigación, porque de ahí salen algunas ideas. En cuanto a la recolección de datos o el análisis de datos, puede ser también, o la recogida de datos, prepara un método mixto para evaluar, ¿verdad?, accesibilidad a digital. Eso puede ser una petición perfectamente aceptable. Entonces, fíjense que la construcción de este PROM obviamente no requiere de muchos elementos, pero sí hay que tener claro que hay algunas estructuras que hay que respetar. Yo siempre hablo por allí de un método que se llama ROE, ¿verdad? Que es el rol, digamos, la orden, la especificación y el formato. Entonces, esas son estructuras variantes que hay, ¿no? Pero son fórmulas sencillas de hacer petición, y en función a esto, pues, nos damos cuenta que la investigación sin la inteligencia artificial literalmente no nos va a dejar un espacio para poder generar una producción más efectiva. Así que debemos implementarla para poderla lograr, ¿ok? Ahora bien, cada una de estas etapas de investigación van a requerir, pues, que construyamos esas estructuras de PROM de manera adecuada. Es por eso que yo siempre, cuando hago este tipo de ejercicio, muchas veces yo le digo, bueno, mira, ahí yo te acabo de hablar de la estructura ROE, pero ahí, mira, estas son las que pude conseguir que están más actualizadas, ¿ok? De varias fuentes serias. Aquí te hablo de básicamente de 6, ¿no? Pero 5 específicas de cómo trabajar con esas peticiones. Entonces, te hablo de la primera, que se llama Chain of Down. O sea, me disculpa mi francés o mi inglés, ¿no? Esta petición que tú utilices para construir, digamos, una investigación y a través de un PROM lo puedas desarrollar, se llama razonamiento paso a paso. Esto se utiliza inclusive en marketing digital. En un conocimiento, por ejemplo, no es igual que tú le digas, mira, inteligencia, dime cuál es la raíz de 16, 4. No, estás perdiendo PROM. Dime la raíz de 16 y dime paso a paso cómo lo lograste, ¿verdad? Entonces, más o menos trabaja esta petición que ustedes están viendo ahí, que se llama razonamiento paso a paso, donde hay un ejemplo, tú le das esta petición, por ejemplo, analiza el impacto de la inteligencia artificial en educación, piensa paso a paso. Y entonces le dice los pasos que quieres que te responda. Define qué es la inteligencia artificial en educación, identifica beneficios principales, enumera posibilidades de riesgo, propone recomendaciones, concluye con un análisis. Todos estos pasos te lo va a dar la inteligencia una vez que tú le dejes esa petición en el ámbito educativo, ¿no? Esa es una fórmula en que tú lo puedes contextualizar en función a tu tema de investigación. Ahora, está esta otra que se llama múltiples caminos de razonamiento, así se conoce. Esto está, digamos, calientico, ¿no? Donde tú le dices, para investigar accesibilidad web o para investigar sobre el tema tal que tú estás desarrollando, estudia o evalúa. Al final tú lo vas a colocar lo que va a hacer. Entonces, pero tú le das los temas, los caminos donde va a escoger el conocimiento, va a analizarlo y después, en función a eso, evalúa cada rama y selecciona la mejor. Entonces, tú le vas a dar varias alternativas. Mira, yo estoy investigando sobre el tema de la tecnología y la educación para niños. Entonces, pero evalúa niños de edad hasta edad, de rango de edades, o niños con ciertas deficiencias. Entonces, en función a eso, evalúa cada rama y selecciona el mejor. Es una manera de poderle pedir que nos dé unos resultados más efectivos. Y está la de conexión no lineales. Esta me parece sumamente fuertemente delicada por el hecho de que aquí se mapea las conexiones entre varios temas. Entonces, tú le das, por ejemplo, varios temas que vas a investigar, sobre todo, por ejemplo, inteligencia artificial, ética, educación y sociedad. Entonces, luego, ¿qué hace con todo eso? Lo interrelaciona y crea como una especie de grafo. Es como que tú dices, no, yo voy a investigar de esto, lo meto en la licuadora y vamos a ver qué sale. Entonces, en función a eso, trabaja
esta estructura. Otra estructura interesante es la del Megaprompt. La del Megaprompt es cuando tú le das un contexto completamente, tú le puedes dar hasta un PDF, le puedes dar todo una serie de archivos. Hay inteligencia que están adecuadas para esto. Por ejemplo, NLBot de Google está, digamos, adecuada a esto cuando hay múltiples fuentes. Entonces, en función de esas múltiples fuentes, que son fuentes mixtas, tú le das, entonces tú al final le dices, ¿cómo diseñar el marco teórico? Entonces tú le dices, mira, estudiate esto, toma este archivo, toma este otro libro, toma este otro enlace de una página web, toma este enlace de un video, y con todo eso, créame un marco teórico. O sea, así de sencillo, por decirlo así, ¿no? Ojo, es muy importante que lo que dice la inteligencia artificial es cierto si tú lo certificas. ¿Ok? Cuidado con eso. Hay ahí un sentido ético que hay que cumplir. Claro, hay otras formas. Está el prompt adaptativo. Este último que ven ahí, que se llama programación automática de prompt. Esto es una de las últimas tendencias que está apareciendo, donde se genera una aplicación. No ha salido literalmente 100% al mercado, pero es donde como una especie de sistema de formulario donde va a captar una serie de información de manera automática, va a generar el prompt y te va a generar tu resultado. Así que, amigos, mira, esto es algunas de las variedades de formas de cómo implementar el uso de prompt en nuestras investigaciones. Hay aquí un framework porque el framework es como un patrón de trabajo del prompt, en este caso Clear, que fue implementado en México, en una universidad de México, no recuerdo el nombre, por ahí tengo la fuente. Allí se implementó un método Clear que es como para optimizar el prompt que tú vas a utilizar. O sea, me explico. Tú dices, bueno, a la inteligencia le preguntas, requiero que me analices este archivo para determinar las variables o la variable independiente de mi investigación. Dame los indicadores, en un análisis de todos los indicadores. Entonces tú dices, pero acá ya va, yo tengo un desorden, no sé ni cómo pedirle a la inteligencia. O lo estructuras con los que te acabo de mencionar, o simplemente le dices todo lo que te hablé y que le dice, aplica el método Clear o el framework Clear para hacer esa petición. O sea, tú optimizas haciendo la invocación del método Clear lo que hiciste como solicitud. ¿Ok? Entonces, así sucede. A veces yo, por ejemplo, no sé redactar bien el prompt. A veces le pregunto a la misma inteligencia, mejórame este prompt. Pero también le podemos decir, mejórame este prompt aplicando el método ROES. Aplícame el método, los métodos anteriores que vimos, o aplícame el método Clear para que se optimice. Claro está, el método Clear tiene elementos muy efectivos para hacer, digamos, investigaciones. Por ejemplo, se estructura de forma coherente del mensaje, de lo que se quiere pedir, es adaptativo. Es decir, todas estas características que están allí se incorporan a tu prompt y vas a obtener, pues, respuestas más efectivas. Todo esto se puede aplicar en distintas disciplinas, lo que tú manejes, ya qué sé yo, la parte tecnológica, la parte de medicina, la parte de ingeniería, etcétera, ¿ok? Así que son cosas que literalmente podemos implementar al día a día. Por ejemplo, aquí yo le coloqué algunas redacciones. Por ejemplo, para plantear un problema, redactar 3 problemas de investigación sobre inteligencia artificial y equidad digital en Venezuela, aplicando el método Clear. Pueden hacerlo así. O implementando las demás estructuras que le acabo de decir. Tú lo compones en función a eso y vas a obtener el resultado que tú aspiras tener, ¿no? Ahora fíjense, aquí hay muchos dilemas con respecto a los resultados que vamos a obtener con la situación de la inteligencia artificial y la realidad. Ya esto traspasa las cosas que nosotros cotidianamente vemos el día a día. ¿Okay? A mí cuando me llegó un estudiante, tuve una vez, hace como 2 años, un estudiante hizo una exposición de un tema y un resumen, y él dijo, esto me lo generó la inteligencia artificial y yo estuve de acuerdo y por eso que lo expongo.
Eso a mí me impactó porque dije, bueno, primera vez que veo que un estudiante a nivel de, creo que a nivel de maestría, me expuso eso y yo dije, wow, se me pelucó. Dije, wow, ¿qué puedo decir aquí? Que esto es falso. Entonces ahí están los dilemas y los riesgos que se pueden presentar, como por ejemplo, hacer buenas prácticas del uso de los prompts. Claro está, expresa estas características, ¿no? Que tienen que tener contexto y propósito, tiene que tener una verificación de la fuente. Muchas veces nosotros simplemente con lo que nos diga la inteligencia no es necesario, sino tenemos que validar la fuente para saber quién fue el investigador que realmente contextualizó ese conocimiento. Porque lo que dice la inteligencia es una recolección de una Big Data, pero hay que certificar claramente cuál es la fuente de investigación. Y si la inteligencia se lo da, chévere, pero si se lo da, verificar. Porque me ha sucedido en que yo le he pedido fuente y la fuente realmente no existe. Eso pasaba al principio. Yo creo que ya estos últimos tiempos han optimizado esa situación. ¿Qué pasa? Hay que evitar los riesgos de plagio. ¿Cómo se maneja el tema del plagio con inteligencia artificial? Es una cuestión bastante interesante porque la inteligencia no está generando las mismas respuestas. Eso está indetectable. Claro está, si el año pasado un profesor me preguntó, profesor, ¿cómo hacemos para detectar el plagio? Bueno, pregúntale a la misma inteligencia lo que te entregó el estudiante y si te lo da como respuesta de que es un patrón de respuesta de una inteligencia, bueno, tú acuerdas con él, pero literalmente aquí no hay cómo demostrar que un plagio es eficaz, ¿no? Ojo, no generar contenido inapropiado, eso no te lo va a permitir la inteligencia artificial, ¿ok? Ahora, esto de alucinaciones se ha venido optimizando. En las últimas inteligencias que yo he utilizado, como por ejemplo Claude, ChatGPT, el mismo Gemini, han tratado de evitar esto. De hecho, responden que al final de que esto puede ser un error, o sea, pueden equivocarse, ¿no? Ellos lo advierten a todo, ¿no? Los sesgos también, eso está como quien dice medio controlado. Los sesgos es cuando te dan respuesta más a una tendencia que a otra. Y uno de los misterios, grandes misterios que nosotros no sabemos sabemos la teoría, ¿verdad? Pero no tenemos en la mano el algoritmo, cómo funciona la caja negra, por decirlo así, de la transparencia de esos resultados. Entonces nos da como cosa, de repente, si tú le metes tu Big Data, todo lo que tú encuestaste, lo que analizaste, y te lo genera en función a eso, tú estudias, chévere. Pero si la Big Data la estás dependiendo de lo que ellos tienen almacenado, corre el riesgo de dar una investigación equivocada. Ojalá me entiendan en esa parte, ¿no? Y otra cosa interesante, que esos contenidos, por ejemplo, si tú buscas una información con la fuente, eso hay que tener muy claro de que si esa información es válida. Se supone que si está en la Big Data de la inteligencia artificial es válida, pero mucho cuidado, porque puede ser que haya autores que no estén certificando que esa información se dé. Esto es medio oscuro, pero tampoco tan preocupante, ¿no? Lo que dice por allí la UNESCO, que la inteligencia artificial es el espejo pedagógico. Me llamó mucho la atención esa cosa. Es un espejo pedagógico. Devuelve lo que somos capaces de preguntar. ¡Wow! Esto es bastante filósofo, ¿no? Bueno, en todo caso, la idea es que estemos muy claros de que suceda lo que suceda, es que literalmente debemos implementar esta tendencia para verificar nuestros resultados. Ahí les dejo para que ustedes practiquen con respecto a lo que están investigando, lo que están haciendo. Muchas veces necesitamos algo sobre la teoría. Explica la relación entre tu teoría, la teoría que tú estás investigando, y tu contexto de estudio. Sería interesante que te diera una explicación sobre esa parte teórica, pero ojo, pídele la fuente cuando te dice el resultado. Muchas veces no sé cómo está ese resultado ahorita, pero las inteligencias gratuitas corren el riesgo de no dar información segura. Por ejemplo, en el aspecto metodológico, sugiere técnicas de análisis para datos cualitativos sobre tu tema de investigación. Ahí sería interesante saber cómo es el resultado de esa petición. En cuanto al análisis de datos, categoriza estos hallazgos usando el marco teórico del autor tal. O sea, tú puedes, en función a lo que tú
obtuviste como resultado y te basas en un autor, bueno, que haga un análisis en función a ese marco, ¿no? Y revisión de objetivos. Evalúa si estos objetivos responden al problema planteado. Eso generalmente nos pasa. Nosotros, bueno, muchos tenemos esa capacidad de hacer la redacción de objetivos precisos, pero bueno, no estaría mal si coincide este objetivo con el contexto del, inclusive puede ser con otro tema de la investigación, del planteamiento del problema, de la justificación, que se conecte con todo eso, ¿no? Así que bueno, mira, me parece que todos estos temas son muy interesantes. El hecho de que podamos utilizarlo, bueno, sería wow, ¿no? En el ChatGPT se lo recomiendo a todos para que implementen esa herramienta. Si pueden adquirir la licencia en un momento de investigación, pueden adquirir una licencia en conjunto para que tengan resultados más óptimos. Perplexity es lo máximo para desarrollar análisis de fuente. Esta es con licencia, este es City.ai, que es una fuente de investigación. Hay bastante paper allí donde podemos tener una interacción con cada uno de ellos. Y bueno, la guía esta que la pueden buscar en Google como UNESCO guía de IA, que la pueden bajar, la pueden implementar, ¿no? En todo caso, bueno, esto ha sido, como quien dice, parte de lo que quería conversar con ustedes. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto, está abierto el derecho de palabra. Bienvenidos los que pudieron llegar. Adelante, Dayana. Buenas noches. Bueno, Quería preguntarle, profesor, ¿cuál considera usted de estas inteligencias artificiales de pago, cuál considera usted que es la mejor? mira, la competencia actualmente está de par a par, ¿no? Por el hecho de que ChatGPT soltó la rienda y que dio, como quien dice, pie a la implementación, es ideal. ¿Por qué? Porque tiene varios modelos. O sea, acuérdate que está la inteligencia como aplicación, pero dentro de la inteligencia hay varios modelos de razonamiento. Y ChatGPT hay un modelo de razonamiento que se llama O3, que lo he usado y me he quedado wow con respecto a las peticiones que hace. Porque aparte de hacerte caso a la petición, te la evalúa y te hace preguntas para poder tener respuestas efectivas. Me ha funcionado bien. Claude también tiene esa misma opción, pero no tan sofisticada. Todas las inteligencias que tengan activo la investigación profunda son buenísimas, es buen modelo para efectos de poderlo implementar. La cuestión es que yo recomendaría para efectos de investigación, por lo menos probar unas 2 o 3 inteligencias para efectos de tener seguridad en cuanto a lo que se obtiene como resultado. Me ha pasado en que le he pedido a ChatGPT a Gemini unas peticiones sobre algún tema de investigación y se ha quedado corto, Y cuando se la doy a ChatGPT, pues me da la cuestión más extensa, más precisa, más completa. Y bueno, no sé si eso puede ser el resultado de lo que tú me estás preguntando. Sí, gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, buenas noches, estimado profesor, compañeros, ¿verdad? Me gustaría conocer la estrategia. Déjame leer los chats, que no lo estoy leyendo. Jesús, excelente disertación, la investigación. Hoy día una gran ayuda para el investigador. ¿Cuál es la inteligencia más exitosa para analizar los datos de minería de datos? Mira, todas tienen la opción de subir estadísticas. Va a depender no tanto de la inteligencia. Cuidado con esto. Va a depender de la petición que tú hagas. Así que yo les recomiendo que cuando quieran ver un análisis de su Big Data, de sus encuestas, de sus instrumentos, ténganle el ojo a la estructura del prompt que ustedes están pidiendo. Porque no es que le suben y analízame esto, no. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Pues, muchas veces dicen uno por ahí, actúa como un investigador en el área tal. Y analízame este archivo, dame específicamente, le dicen, quiero saber el resultado de los indicadores A, B, C y D, preséntame un gráfico o preséntame una tabla. O sea, toda esa estructura que tú le digas a la inteligencia es lo que va a ser una buena inteligencia más efectiva.
porque ahorita literalmente están luchando por demostrar los mejores modelos. Ahí, por ejemplo, el ChatGPT tiene ahorita creo que son 10 o 12 modelos distintos. Entonces, muchos de esos modelos están especializados en el área de investigación, otros en el área de desarrollo, y en función a eso, pues tenemos que saber seleccionar bien cuál es el que más nos va a dar resultados. Buenas noches, estimado profesor y compañeros. ¿Verdad? Me gustaría conocer la estrategia para comprobar la confiabilidad de la información. Mira, realmente la confiabilidad de la información la tienes tú. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un resultado de una petición, tú tienes que corroborar eso. Hoy día se está convirtiendo la inteligencia en algo individualista. Yo considero que cuando tengamos una petición donde generemos dudas, la compartamos, ya sea con nuestros tutores, orientadores, nuestros colegas, es decir, para verificar si realmente eso es coherente, porque las respuestas que da la inteligencia tienen que ser coherentes, no algo wow, maravilloso, primera vez que se descubrió X cosa, no, son respuestas muy, muy coherentes, ¿no? Y obviamente, sería ideal que en la petición que tú hagas te genere las fuentes donde está esa información. Por ejemplo, yo cuando he hecho peticiones a Claude, Claude me da todos los links de las fuentes donde está la información. Es más, el mismo Manus, que es otro framework de inteligencia artificial, él te genera todos los enlaces de donde está la fuente que tú analizaste o que tú solicitaste, ¿no? Entonces, esas inteligencias que tienen ese marco completo, pues uno se siente como más seguro de donde nace, porque uno le da clic a esos enlaces y uno se va a la fuente realmente que fue. Por ejemplo, yo hice una petición a ese análisis que hice de esa universidad, de que, wow, que esos estudiantes, 92% de los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial. Wow, dime la fuente. Me fue la fuente, me fui a la universidad que fue y ahí lo indagué, vi el paper y sí lo analicé y ahí está seguro de lo que estaba haciendo. Así que bueno, eso es este tema. Que si puedo mandar la presentación. Sí, claro, sí, la voy a montar en el canal de YouTube también. Así que bueno, cuenten con eso. Así que bueno, mira, de esto se trata este tema. La ingeniería de PROM tiene muchas aristas. Aquí está la parte que más me parece que debemos prestarle atención es a estas técnicas avanzadas que hay ahorita en el área de investigación. La técnica de razonamiento paso a paso para que puedas pedirle a la inteligencia cómo debe ser, múltiples caminos de razonamiento. Entonces, todas estas fórmulas de petición van a hacer de que tu investigación sea efectiva y confiable, que fue la pregunta que me hiciste, ¿no? Porque si tú le sabes hablar a la inteligencia, como lo dijo la gente de la UNESCO, es el espejo, ¿no? De lo pedagógico. Es porque tú estás buscando una respuesta razonable. Cada prompt, cada petición que tú haces son tokens que se gastan, pero literalmente si lo hacen con buena ingeniería, vamos a obtener resultados más creíbles. ¿Okay? ¿Tienen alguna otra pregunta por allí? Hola, profe, buenas noches. Hola, Olga. ¿Cómo está usted? Excelente. Qué bueno, me alegra mucho. Profesor, quería hacerle una pregunta en cuanto a los PROM. Usted que tiene mucha experiencia en el uso de las técnicas avanzadas para hacer prontuarios eficientes, ¿cuál técnica nos recomienda? Para el campo o el área de la metodología, ¿cuál técnica nos recomienda? Mira, la técnica básica es para mí es la técnica ROEF. Lo comenté anteriormente. ROEF, que es rol, orden, especificación y formato. Esa estructura semántica se mantiene y ahí vas a obtener respuestas efectivas de la inteligencia. Pero estas que están aquí, que tú estás viendo en pantalla, que son las que comenté al principio, también son técnicas favorables para investigar. Esta es la fórmula literalmente así mágicas que hay para hacerle peticiones sobre un tema de investigación que tú estés haciendo. Por ejemplo, en el caso de como lo dije anteriormente, la técnica de razonamiento paso a paso, donde tú le vas a pedir a la inteligencia, un ejemplo, analiza el impacto en tu caso, de tu tema de investigación, ¿verdad? Piensa paso a paso. Ahora, tú le dices, ¿qué debe pensar paso a paso? Bueno, tal
tal punto, tal punto, tal punto, tal punto, para que te lo analice paso a paso. Pero fíjate la técnica de múltiples caminos de razonamiento, donde tú le dices, para investigar accesibilidad web o para investigar sobre la inteligencia artificial en los adultos, ¿verdad? Tú le dices, rama A, enfócate en lo técnico. Rama B, enfócate en lo social. Rama C, enfócate en lo legal. Te le das las ramas donde se va a enfocar ese análisis y al final le dice, evalúa cada rama y selecciona la mejor. Es decir, ya le estás dando como una especie de razonamiento para que te dé el resultado que tú decides, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos muchas dudas. Mira, ¿será que lo investigo? Mi investigación va a estar en el contexto A, B o C, no sé cuál es. Entonces, en función a lo que yo tengo, mi ensalada de conocimiento que tengo, pues voy a buscar una manera de pedirle a la inteligencia que me dé la mejor respuesta. Entonces, de eso se trata, de construir un PROM efectivo, eficaz, eficiente y optimizado para que tengamos respuestas. Ojo, siempre vale el primer PROM. El primer PROM de arranque en tu carpeta es el que va a dar, digamos, va a sembrar la semilla de las interacciones que siguen. Porque ya después tú comienzas un diálogo interactivo, abierto, cerrado. Obviamente, si mientras más optimizado esté lo que le pregunte, chévere, ¿no? Chévere. ¿Ok? No sé si eso te responde tu pregunta, Olga. Ok, gracias, profesor. Sí. A la orden. A la orden. Bueno, eso es lo que estamos conversando. Bueno, muchachos, muchas gracias por la participación. A quienes se conecten también, a quienes estén disfrutando de esta conversación, con mucho gusto, dejen sus comentarios, sus preguntas y yo con mucho gusto les responderé. Así que, como siempre digo, el secreto de vivir es saber compartir. Así que Dios me los cuide a todos y que Dios me los cuide a todos siempre. Felicidad, felicidad, felicidad. Chao, chao, pues todo. Chao a todos. Listo. Ok.